Según la tradición de la Iglesia, una tradición del siglo IV, la transfiguración del Señor es una escena que habría tenido lugar en el monte Tabor, que se encuentra perfectamente bien localizado. En la cima del Tabor se encuentra una capilla encomendada a un templo grande, una iglesia encomendada a la guardia de los santos lugares que tienen los franciscanos allá en Tierra Santa. Hay como un doble piso, entra uno al lugar. Se los describo porque ya fui, no quiero que ustedes vayan a pecar de envidia, nada más es para que no digan el padre lo está inventando. Pero es un lugar muy bonito, entra uno y al fondo hay un retablo, hagan de cuenta así un ábside como el del Espíritu Santo, pero todo dorado, con un mural. En el centro está Jesús vestido de blanco, aunque el Evangelio dice que de un blanco relampagueante, no lograron el efecto en el mural y es un blanco perla nada más, como un blanco ostión. Al lado está Moisés, Elías, están Pedro, Santiago y Juan contemplando la escena. Hay un doble templo, les digo, en la nave central. Hacia abajo está un presbiterio, un altar al centro, arriba hay otro, está el mural, y a los lados por la parte de atrás hay dos capillitas, una para Moisés y otra para Elías. Y las dos capillas tan chiquitas, de repente se siente uno medio extraño en una capilla tan pequeña con un mural dedicada a un personaje del Antiguo Testamento. Nosotros estamos acostumbrados a murales dedicados obviamente a los santos y a Jesús y a la Virgen, a San José por supuesto, pero del Antiguo Testamento es un poquito extraño, pero todo como invita a pensar en qué rincón me gustaría estar, en qué rincón del templo. Había una señora ahí en la parroquia de La Luz, doña Lucy, le decía a mi tío el padre, estuvo ahí como 5 o 6 años en La Luz, todo el tiempo era doña Lucy, y alguna vez que doña Lucy visitó a mi tío el padre en San Bernabé, aquí en la orilla de Camarones, me vine a enterar que doña Lucy se llamaba Asunción, pero decía doña Lucy, mi tío el padre, allá en la parroquia de La Luz está la imagen de Nuestra Señora de la Luz, y están unos ángeles de un lado, y abajo del lado derecho está Lucifer. Y decía doña Lucy, ojalá fuera yo siquiera Lucifer para estar a los pies de nuestra madre. Ojalá fuera yo siquiera Lucifer para estar a los pies. Y entonces en su querer ser Lucifer vino a ser doña Lucy. Y de eso me enteré yo años después. ¿A quién nos gustaría ser amigo de Jesús? ¿A quién no le gustaría ser un amigo de Jesús y que Jesús te invitara a compartir un momento de amistad con Él? Como se invita a los amigos a tomar café, a escuchar, a platicar un rato. Una maravilla por donde uno lo piense, contemplar a Jesús, compartir los secretos. La transfiguración es compartir anticipadamente la luz del Señor glorioso, del Señor resucitado. Uno le comparte lo que trae en el corazón a los amigos, no se le comparte a cualquiera. Moisés, Elías, estar en un rincón de esa escena es una cosa maravillosa. Y orar. Yo debo reconocer que ya estoy viejito. Hay un libro, les comentaba el domingo, que compré, El precio a pagar, se llama, de Joseph Fadele. Es un libro que creo yo que tendría que leer todo joven antes de confirmarse. Yo estuve leyendo hasta la 1 de la noche y no pude continuar, y con todo el dolor de mi corazón me tuve que dormir y despertarme a las 5 para continuar y terminarlo. Ya estaba yo como la gente que viene a dormirse a misa, entonces dije, ya para qué, basta de hipocresía. Dejé el libro y me dormí tranquilamente y me desperté a las 5 de la mañana. La historia real de conversión de un joven iraquí que en el servicio militar en Irak, en la Irak de Saddam Hussein, su compañero de cuarto es cristiano, y mientras él decide que lo va a convertir al Islam para sacarlo de su error, en ese querer debatir, en ese conocer el Corán y profundizar, se encuentra con Jesús, y todo aquello en lo que él creía se desmorona, se viene abajo. Quizá a lo mejor haya un cierto resabio de presentar al Islam con un toque fundamentalista, como si todo el Islam fuera malo y equivocado. Y hay cosas maravillosas como en todas las religiones, pero prescindiendo de eso, a mí me admiraba y también me daba un poco de vergüenza, debo de decir, la fe, la confianza, las ansias de estar con Jesús, la confianza ilimitada en Cristo Jesús. Este joven
Yosef fue descubierto por su familia, estuvo buscando el bautismo durante 16 años, constantes, ininterrumpidos, desesperados, como en una película de terror. Entraron los hermanos, cuando a este joven lo casa su familia, tiene 2 hijos. La esposa primero se horroriza, después tiene un sueño, ella también se convierte al cristianismo, decide callarse que su marido es cristiano, y después se convierte, decide callarse que toda la familia es cristiano. A los niños también los inculcan en la religión cristiana, que de alguna manera se sienten mal porque tienen que fingir que todavía creen en el Islam, hasta que llega un hermano del joven o del ex joven, y entonces le pregunta sin querer a los niños a qué se dedican los domingos, y uno de los niños hace la señal de la cruz sobre su frente, sobre su pecho. Comienza una persecución terrible, el mismo padre, avergonzado de la deshonra que le provoca que uno de sus hijos haya abandonado la fe musulmana, decide denunciarlo al servicio secreto de Saddam Hussein para darle un escarmientito. Así que el escarmientito consistió en 16 meses de tortura en una cárcel secreta, dentro de una habitación de 2 metros por 2 metros, pintada toda ella de color rojo. En esa habitación de 2 metros por 2 metros, que compartió con otros 15 presos, 16 en total. Por supuesto, dice él mismo, nunca nos podíamos acostar. ¿En dónde? ¿En dónde? Así es que dice él, para poder tener un poco de paz, para poder, si cabe, tener un poco de soledad y de intimidad y poder entregarme a la oración y hacer la señal de la cruz sobre mi frente y rezarle a Jesús, rezar el Padre Nuestro y rezar el Ave María sin que nadie se diera cuenta. Para poder rezar se buscaba el rincón de letrina en la habitación en el que nadie quería estar. Así olería, obviamente, 16 personas compartiendo una letrina en una habitación de 2 metros por 2 metros, pero dice, en ese rincón me encontraba con Jesús. Los momentos que pasaba en ese rincón en la noche sentía que Él estaba conmigo, que no me dejaría solo, que podía soportarlo todo, que si los mártires habían dado la vida por seguir a Cristo Jesús, ¿por qué yo no? Y decía él, lo único que me preocupaba eran 2 cosas. 1, mi familia, y 2, morir sin recibir el bautismo y sin tener un día en las manos y en la boca lo que un hombre que soñó meses atrás le decía, el pan de vida. Soñaba a un hombre en un río que lo invitaba a seguirlo. Él sentía que el río era muy fuerte y que no lo dejaba llegar hasta él, y el hombre de túnica blanca, de barba, joven, que lo invitaba a seguirlo, le decía, no llegarás a mí si no comes el pan de vida. Da vergüenza ver que haya gente que no tenga miedo de confiar en Jesús. Da vergüenza que haya gente que todos los días busque un rincón de su espacio y de su tiempo, de su vida, para encontrarse con Jesús, para decirle que en esta vida no hay más razón de vida si no viene de Él, y que si no nos alimentamos del pan de vida, cualquier corriente nos llevará lejos y nos llevará a la muerte, que solamente en Él nuestra vida tiene sentido. El precio a pagar se llama. Alguien está dispuesto a pagar su vida por Jesús. Nosotros, los cristianos, nosotros los que vivimos la libertad religiosa, nosotros que hemos nacido y mamado el Evangelio desde que nacemos, nosotros que podemos hacer la señal de la cruz sin que esto nos suponga la cárcel ni la burla, nosotros ¿qué precio estamos dispuestos a pagar por nuestra fe? ¿Qué precio estamos dispuestos porque otros conozcan a Jesús? ¿Qué precio estaríamos dispuestos a pagar porque la humanidad sea el reino de Dios que Jesús soñó
por el que Jesús vivió y por el que Jesús murió. En fin, cosas en las que uno puede pensar si no tiene otra cosa mejor. ¿En qué? En algún rincón de la casa, del día, soñando, ¿por qué no? Que en el fondo, por dura que sea la vida, lo que el Señor nos revela cuando pasamos un poco de tiempo de amistad con Él no es otra cosa, sino su gloria, su vida, la vida plena.